buenas chicas y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo de un juego nuevo que vamos a subir a este pequeñito canal, que espero que os guste bastante y espero que lo disfrutéis, ¿vale? Es un juego donde tampoco creo que haya mucho que explicar, obviamente, porque creo que mucha gente ya lo ha subido, así que más o menos se puede llegar a entender de lo que va, por decir una forma. Y va pues eso de... ¿Vale? Un segundo, vale, ya está. Va pues de un juego que es en plan tipo... Que yo tengo que ir cogiendo cositas, tipo verduras, y dárselas a estos pequeños slime. Los slime estos van encerrados aquí, ¿vale? Obviamente, vale, espérate, vamos a trotar y vamos a hacer todo esto, que si no... Hay diferentes slime. Y pues, bueno, vamos a hacer una nueva aventura de, de esta serie, si os gusta, obviamente. Que yo espero que sí, porque a mí es un juego que me gusta bastante. Y pues, no sé, vamos a ver qué tal se nos da este jueguecito. Y pues intentaré subirlo bastante, con bastante tipo de juegos. No solo quiero subir uno o dos, no quiero subir muchos. Así que de momento vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a poner estos slime. Ahí, ¿vale? A ver. Ok. Sí, ya he hecho bastante cosas de aquí, o sea, en plan, no es que haya jugado aquí en el ordenador, pero he jugado en Play, así que más o menos, bueno, más o menos no, quitando el más o menos es igual, así que por eso más o menos me sé todo lo de slime, más o menos, porque, te digo más o menos, porque todo tampoco me sé, hay algunas partes que no me no, o sea, hice una, o sea, jugué un tiempo, pero luego lo dejé, entonces pues tampoco os puedo asegurar que me sepa todo, pero más o menos al principio me lo sé. Vamos a ir a por más slime aquí y a por más verduritas y esto, ¿vale? Vamos a coger unos cuantos para que nos den bastante. Vale, estos son la fruta. Esto me va a venir muy bien. Se lo voy a dar a estos slime. Y las zanahorias se las voy a dejar a otros, que son más importantes, porque estos más o menos se comen todo. O sea, el slime rusa es el básico y es el que se come todo, pero todo. O sea, a este da igual que le eches, que se lo come. Así que le voy a echar la fruta. Vale. A ver, un segundo. Qué cerdascos que son. Vale. Luego los juntaremos porque hay una forma de juntar estos slime rosas con otros y así ocupa menos espacio, pero bueno, eso ya lo haremos después. Cuando ya tengamos bastantes. Por eso no os preocupéis, que no pasa nada. Bueno, vamos a leer esta nota. A ver, yo ya la he leído, ¿vale? Así que la voy a dejar aquí para que la leáis vosotros, ¿vale? Pauséis un poquito el vídeo y ya la podréis leer. Porque yo ya la leí en su momento y ya me sé de lo que habla. Entonces no tengo ganas de perder ahí un poco más el tiempo. Prefiero continuar con algo más productivo. A ver, vamos a ver, no sé dónde están esos slime. Quiero los azules, que deberían de estar aquí o en la siguiente isla. Mira, allí tenemos al gordo, al tocho, a uno de los tochos. Vale, aquí hay uno.
quiero coger eso, porque ese, tío, me da un poco igual, la verdad, porque eso voy a engañar. Vale, en un futuro haremos esto para que así salgan, ¿veis? Así salen esos dos. Que es lo bueno. Que salgan esos dos. Porque así me dan doble y así ocupan menos espacio. Lo único que para eso creo que tengo que hacer otra... Tengo que agrandar eso. O sea, lo peor es que esos me pegan, los desgraciados. Cada vez que me acerco. Lo bueno que no me quitan mucha vida, pero bueno. Vale. Vamos a coger toda la fruta que pueda. Vale, vamos a ver, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Bueno, ya no me cabe más. Vale, pues vámonos. Vamos a hacer como otro pequeño corral para los azules. Y más o menos, pues por ahí lo dejaríamos hoy. Y el próximo día, pues seguiremos con la aventura. Que espero que os guste y que sigamos bastante más tiempo. Porque a mí es una serie que me gusta bastante. Mira, verás. Le alimento a los míos. Ahí a tope. Vale, quiero hacer una cosa. Que si no me pone muy nervioso, que va a ser esto. Que me cuesta bastante más caro. Pero así recoge los slop ellos y no yo. Porque si no tengo que estar todo el rato entrando y todo y no me apetece. ¿Vale? Mira, verás, ¿ves? Ahora yo lo recojo de aquí y ya está. Fácil. Vale, ahora vamos a vender estos. No me van a dar mucho por todos. Voy a intentar a ver si consigo más. Porque necesito unos cuantos más. Mira, aquí puedo mejorar mis cosas. Mi jetpack, un tanque de agua. El jetpack para planear un poco. Para tener más vida. Para tener más estamina. Y para... Bueno, esto hasta ahí ya no llegué. Así que, bueno. Aquí esto tampoco llegué a hacerlo. Así que... Todo esto. Y aquí pues hay como otro refugio que me cuesta dinero. Pero bueno, eso ya es cuando tengamos todo esto lleno, porque ahora mismo en sí no lo necesitamos, porque vamos bien. Creo que voy a juntar a estos aquí, que se coman esos, y así ya puedo tener, pero es que para juntarlos querría tener esto, muros altos, porque así no se escapan, porque es que de la otra forma, como que así con tan poquito yo creo que se van a chocar y se van a salir. Así que ahora veré. A lo mejor los junto. O ahora cuando tengamos menos espacio, pues a lo mejor los junto después. Porque más o menos ahora puedo comprar alguno más y así. Y no me importaría, la verdad. No me importaría. Vale. Esta nota ya la leeremos mañana porque por aquí, o bueno, mañana o el próximo día, no sé cuándo pondré el siguiente. Porque por aquí todavía no voy a pasar hoy. Porque por ahí hay nuevos. Y esto no me... Ah, vale, sí, para activar el mapa. Para saberme las zonas que hay. Mira, si el mapa es un poco bastante amplio, ¿vale? Y puedo ir a todos lados. Ahora mismo no, obviamente, pero podré ir. Y lo podremos ver todos juntos. Y aquí hay otro caminito, así que ya lo vemos el próximo día, obviamente. Que el próximo día lo que tenemos que hacer es... no puedo.
Lo del próximo día es hacer otra granjita para unos nuevos que hay en esa zona. Y intentaré... Ah, amigo, por aquí era también, claro. Por aquí hay otra bajada. Vale, vale, aquí quería llegar yo. Porque aquí tendría que haber más de esto. Y así ya puedo comprarme la otra parcelita. ¿Ves? Para esto lo quiero yo. Pero eso ya el próximo día. A ver si puedo solucionar. O sea, en plan, siempre se me olvida. Mira, ¿ves? Esos son por la noche. Y esos vuelan. Entonces ahí tengo que poner como un techo. Pero eso ya es en la siguiente. A ver si puedo. Pues eso. Lo que estaba diciendo. Que a ver si puedo solucionar ya otra cosa que tengo que solucionar. Que es lo de que se escucha el Discord. Se escucha demasiado. Y no quiero que se escuche porque da mucho ruido. Y no tengo ganas que se escuche, la verdad, porque no vamos a engañar. Vale. Aquí lo que voy a hacer va a ser juntar estos con aquellos, pero luego. O sea, primero quiero hacer estas dos y aquí otras dos. Y luego ya los que estén aquí y aquí los juntaré. Y los que estén aquí y aquí los juntaré. Y ya dejaré dos espacios libres para otros cuantos, ¿vale? Vamos a vender esto, vamos a dormir y por aquí lo dejaríamos hoy. Y ya el próximo día pues seguimos a ver, a ver qué hacemos. Porque quiero eso, ¿vale? Aquí esto lo voy a pasar también. Os lo dejo que lo leáis. Por si acaso queréis leerlo y ya está. Yo de esto no me acuerdo, pero lo leeré cuando acabe el vídeo. Pues cuando lo esté procesando y todas esas cosas, pues lo leeré después, fuera de cámaras. Así que bueno, vamos a dormir hasta la mañana. Que se levanta a las 6 de la mañana, le gusta levantarse tempranito. Y ahora, como veréis, ahora el mercado de estos han bajado y este ha subido y ese también. ¿Por qué? Porque estos dos no he vendido apenas. Pero como de este he vendido un montón, por eso quería dejarlos vendidos los otros. Porque como he vendido un montón, pues iba a bajar el mercado. Entonces, pues... Y esto era para saber... Ah, claro, esta es la Impedia. Que es los slime que tengo. Y todos estos son los que hay. Esto es lo de la noche. Aquí son los recursos. Que hay un montón de recursos. Yo solo tengo la gallina, el pollito, la fruta y la zanahoria. Luego esto es el rancho, lo que puedo tener de momento. Aquí habrá más. No sé si lo tengo que descubrir o ya están hechos. Y aquí pues son los lados donde puedo ir. Así que bueno. De momento por hoy no está nada mal. Voy a dejar vendido esto. Y ya lo dejamos por aquí hoy. ¿Veis? Por esto yo quiero hacer que sea un poco más alto porque los slimes son un poco de cabroncetes. ¿Ves? Se ponen así para ir hasta allí porque estos ven la verdura, tienen hambre y quieren ir para allá. Entonces, claro, ese es el problema. Pero bueno, ya lo haré más grande y todo eso. Por eso no hay preocupación. Mira, lo puedo hacer prácticamente casi que ya. Pero cuando haga esto, obviamente también haré esto. Bueno, en plan, haré todo, pero bueno, lo más importante es esto y esto porque son los muros altos y darle de comer solo y así ya tengo, le meto comida a otro y ya está. Y cuando haga los muros más altos lo que haré es juntar seguramente estos con estos, porque así puedo hacer que comande todo un poco. Voy a quitar unas cuantas porque esos tienen mucha y así ya estos no tienen que estar ahí mirando a los otros. Así que bueno,
lo vamos a dejar hoy por aquí. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que es lo principal. ¿Veis? Ya se me están escapando los desgraciados. Y se ha comido una gallina, el desgraciado. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien, que es lo que intento siempre. Y bueno, intentaré grabar un poco más a menudo, intentaré hacer un poco más de cosas para el canal, intentaré subir más vídeos, intentaré hacer bastantes más cositas. Y bueno, espero que os guste y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.